Tiempo de adoración. Bienvenido una vez más a tu programa Tiempo de Adoración. Con la bendición de Dios siempre nos acompaña. Estamos con ustedes hoy mi esposa Shermila y mi persona Luis Miguel de la Cruz. Feliz día, Dios le bendiga. Bienvenidos en tu programa Tiempo de Adoración, porque el tiempo de Dios es perfecto. Por eso de inmediato queremos iniciar agradeciéndoles a ustedes porque nos acompañan en este tiempo de adoración. Como mi esposa dice, definitivamente el tiempo de Dios es perfecto y por eso queremos compartir este tiempo para adorarle, para amarle y para enseñarte que Dios es único y maravilloso. Porque Dios es vivo y es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Y por eso lo vamos a bendecir en este día. Vamos a glorificar su nombre, vamos a exaltarle, vamos a levantar el nombre de Dios, el nombre de Jesús y su Espíritu Santo en lo alto. Hoy tenemos un programa completamente lleno de cosas buenísimas, interesantes. Entre las alabanzas que te presentaremos en el día de hoy tendremos a Jesús Adrián Romero junto a su esposa Peco y definitivamente Mi vida sin ti. También vamos a tener César Volano con su tremenda canción Volar. Un ex homosexual. Hoy nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él en la República Dominicana y compartir una media hora de todo su testimonio, de su vida, su conocimiento y especialmente de lo cual está haciendo por otros que han pasado por sus mismas circunstancias. Sí, estamos hablando del pastor Julio César Santana, un ex homosexual, que cuando Cristo llegó a su vida, Cristo transformó su vida y ahora él tiene una tremenda iglesia y una casa donde se pueden venir y quedar los que quieren transformar su vida, ex homosexuales, lesbianas, gente que Dios ha restaurado a través de su ministerio. Que Dios le bendiga tanto a él y a todo ese grupo que hoy en día aceptan que Dios, nuestro Señor, es el único Salvador, antes de que la vida así tenga que finalizar. Seguimos también porque hoy vamos a hablar de nuestra devoción. Hoy tenemos a Proverbios capítulo 20, versículo 19. Desde ahora ve preparándolo porque tenemos un mensaje muy especial para ustedes. Y también tenemos en la alabanza a Yulisa, una tremenda cantante puertorriqueña con su tremenda canción El Gran Yo Soy. Hoy nos vamos a regocijar en el Señor porque Él es fiel, Él es bueno y Él es poderoso y Él trae cambios a nuestras vidas a través de su gran amor. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes junto nuestro nuevo amor. Así es. Porque qué mejor nuevo amor que el amor de Jesucristo. Amén. Quien se sacrificó por nosotros, por cada uno de nosotros. Amén. Para que así nosotros tengamos un nuevo amor. Y por eso hoy vamos a compartir este programa dedicado a ese nuevo amor. Amén. En el nombre de Jesús declaramos que el nuevo amor, el amor de Dios, el amor de Jesucristo, su único Hijo que murió en esa cruz por todos nosotros, llegará a su casa. De inmediato vamos a iniciar nuestros programas en el día de hoy para así brindarles a todos ustedes un día maravilloso. De inmediato vamos a presentarles a ustedes a Jesús Adrián Romero y junto a su esposa Peco con el éxito que lleva como nombre Mi vida sin ti. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrá. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma.
Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Tiempo de adoración. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Práctico, econômico e confortável. Para o próximo visita na Corsol, Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda com 3 tipos de câmara: Standard, Superior e Junior Suites, com Dutch Caribbean Rate de 150 florin para câmara para a noite, com tour impuesto incluído. Curaçao Plaza, su restaurante, está abrir todo dia para breakfast, lunch e dinner. E mais lá, happy hour de 6 horas para 7 horas. Tour bebida na metade de preço. Já viernes, live band de 10 horas de a noite. E para boa conferência ou fiesta, também Curaçao Plaza tem sala disponível. Para informação e reservação, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh maravilloso Dios, maravilloso eres y grande, que nos acompañas y estás con nosotros. Hoy aclamamos a ti,
¿Por qué? Porque hoy queremos que todo lo que tengan de pérdida en su mente, de no tener la seguridad de que el nuevo amor eres tu Dios Todopoderoso. Hoy, en este día, queremos dedicar especialmente porque tu Dios sé que nos dará el conocimiento de darnos cuenta que tú eres el nuevo y verdadero amor. Sí, Dios, y porque tu amor nos has demostrado a través de Jesús, mandando a tu único Hijo, Dios, por quien crea en Él hoy recibirá vida eterna. Y por eso, Dios, te queremos bendecir en esta hora y decirte, Padre, qué honor tenemos, Dios, de recibir a tu Hijo como nuestro Rey y Salvador, recibirlo en nuestros corazones, bendecirlo, oh Dios, declarar que Él es el Rey de nuestras vidas, y todo esto a través de este nuevo amor. Un nuevo amor que te da la oportunidad de que si algún día tú fuiste abusado y por X motivos te sientes ahora que no tienes identidad de que si eres macho o eres hembra, como así hoy disfrutaremos en nuestra gran entrevista con Julio de darnos la explicación de que muchas veces por el daño que hemos recibido por otras personas nos confunden en nuestra mente. Pero este nuevo amor, el nuevo divino amor de Jesucristo te hará definir que definitivamente naciste hombre o naciste definitivamente como hembra. Aleluya, porque este amor ha tocado nuestros corazones, porque este amor nos da aliento, porque este nuevo amor nos da fuerzas, esperanza nueva, propósito para nuestras vidas. Declaramos en esta hora, Dios, que tu amor, Dios, llegará a las naciones, tu amor, oh Dios, llegará, se extenderá, Dios, a las casas, a los hogares, oh Dios, a los trabajos, Dios, a todas aquellas personas que están en los hospitales. Oh Dios, deja que tu Espíritu Santo, Dios, llegue a sus vidas y toque ese corazón a través de tu nuevo y gran amor. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, por darnos tu bendición cada día. Por eso hoy entregamos nuestro corazón a ese nuevo amor que eres tú. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Benditos sean ustedes. Gracias sinceramente por acompañarnos en este día especial, este día donde estamos compartiendo con ustedes este nuevo amor. Amén, porque Dios es fiel y Dios es justo. Aunque a veces dudamos, tenemos que saber en nuestros corazones que Dios es fiel. Y por eso de inmediato vamos a iniciar la parte primera de nuestra entrevista maravillosa. Una entrevista con un ex homosexual, Julio César Santana, que hoy va a contarnos un poco. Prepárense, siéntense para que disfruten y también se den cuenta que Dios es un nuevo amor en la vida de Julio César Santana. Tiempo de adoración. Julio César Santana, Dios te bendiga. Qué bendición tenerte con nosotros en tiempo de adoración. Es una bendición tenerte junto con nosotros. Cuéntame un poquito de tu niñez. Amén. Cuando yo era niño fui abandonado por mis padres. No tuve una mamá ni un papá que pudiera estar conmigo, que pudiera decirme te amo. Y fue que fui creciendo como con un odio, con un rencor. Mi vida fue un desastre, fue un desorden, porque no tenía un papá, una mamá que pudiera decirme te amo. Y en momento me sentía triste, me sentía solo, porque anhelaba que alguien pudiera abrazarme, que un padre pudiera decirme que me amaba, que alguien pudiera estar conmigo ahí en mis momentos más difíciles. Pero me sentía tan triste y tan solo, y fui creciendo con odio, con rencor. Anhelaba que alguien me escuchara, quería ser escuchado por alguien, pero la gente lo que hacía era que me maltrataban. De ahí me fui cuando tenía 2 años de edad, que mi mamá me abandona. A los 5 años de edad me violaron. Comencé a ser abusado sexualmente desde 5 años hasta 11 años de edad. Después de los 11 años de edad me fui a la calle. Cuando me voy a la calle, porque en mi niñez fui muy maltratado, fui muy herido, la gente me menospreciaba, la gente me hería. Yo era como un objeto, cualquier cosa, me menospreciaban, me decían tú no sirves, tú tenías que morirte, tú no vales nada. Y yo cargaba todo eso aquí dentro de mi corazón, y eso lo que creo fue odio, rencor. Y ahí me voy a la calle con 11 años de edad. Cuando me voy a la calle me involucré en lo que es la droga, en la prostitución, en la delincuencia. Comencé a robar, comencé a atracar, a tener que dormir en los parques. Y me sentía tan triste y tan solo. Yo decía, si yo hubiera tenido una mamá o un papá que me dijera te amo, mi vida había sido de otra manera, de otra forma. Y comencé a sentirme tan triste y tan solo.
y tan mal, que fue para mí terrible lo que me estaba pasando. Yo ni yo mismo me lo creía lo que me estaba pasando, pero esa era mi realidad y ya yo decía, bueno, esta es mi realidad, yo tengo que sujetarme a esto. Ahí fue cuando comencé a entrar en el satanismo, en la hechicería, en el atraco, en el robo. Comencé a robar, comencé a prostituirme porque no tenía que comer, nadie me daba trabajo. Yo tenía con 15 años, me hice senos de mujer, me hice cuerpo de mujer y fue un desorden en mi vida tan fuerte que yo anhelaba que alguien me pudiera dar una palabra de fortaleza, que alguien pudiera decirme tú puedes cambiar. Al contrario, lo que recibiera menosprecio, lo que recibiera que la gente me menospreciaba, que la gente me hería, y yo anhelaba que alguien me diera una palabra, pero no la encontré. En ese momento, cuando estoy así en la calle, que no tengo a nadie, encuentro unos amigos que me dicen, te vamos a dar dinero para que haga un trabajito. Yo no sabía qué trabajo era y era que cargara droga de un lugar a otro. Ahí me involucré en el narcotráfico, me involucré en lo que era cargando droga de un lado a otro. Y yo quería cambiar, yo necesitaba una palabra de que alguien pudiera decirme, tú puedes cambiar, tú puedes ser libre, pero me sentía matado y yo necesitaba que alguien pudiera decirme, tú puedes ser libre, pero me sentía tan solo, tan triste. Y a veces cuando la gente me veía en la noche contento, riéndome, tal vez en la discoteca, cuando llegaba a mi habitación yo me ponía a llorar y decía, Señor, cámbiame, decía, Dios, transfórmame, yo quiero cambiar, yo quiero ser libre, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes. Y fue tan fuerte lo que yo estaba pasando, que quería ser libre y no podía. Yo anhelaba ser restaurado, yo anhelaba que alguien me pudiera dar una palabra. Y cuando llegaba a mi habitación me ponía a llorar y le decía a Dios que por qué no me cambiaba. Yo le decía, Dios, yo quiero que tú me cambies. Dios, ¿por qué tú no me transformas? Dios, restáurame, libértame, yo quiero cambiar. Y recibía tanto menosprecio de la misma sociedad, de la misma humanidad. Y yo anhelaba que alguien me diera una palabra, por ejemplo, de que tú puedes, Julio César, puedes seguir la contraria. La gente me decía, mire, esos homosexuales, eso no sirve, eso es una lacra en la sociedad, eso es una basura. Y fue fuerte para mí, porque yo necesitaba ser libre, yo necesitaba ser restaurado. Y en ese momento, cuando me veo así, en esa condición, lo que me dio fue con quitarme la vida. Satanás comenzó a decirme, tú no sirves, tú no eres nadie, quítate la vida, nadie te ama, nadie te quiere. Y yo comenzaba a llorar y decía, verdad, nadie me ama, nadie me quiere. Muy fuerte para mí esta situación. Mi familia me menospreciaban por mi condición de vida y por quien era. Y yo anhelaba ser diferente, anhelaba cambiar, anhelaba ser un hombre. Yo decía, yo quisiera tener mis hijos, yo quisiera tener una vida normal. ¿Por qué yo tuve que nacer así? ¿Por qué yo tuve que coger esta vida? Fue tan fuerte el proceso que tuve que pasar. Fue tan fuerte la guerra que tuve que atravesar, queriendo ser libre, queriendo ser restaurado. Pero no tenía nadie que pudiera decirme, mira, te amo. Era como algo tan fuerte por lo que estaba pasando. Y era tan terrible que en ocasiones intenté quitarme la vida. Cuando intento quitarme la vida, por ocasiones Dios me libra. Cuando Dios me libra, Dios me estaba llamando, pero yo no quería escuchar la voz de Dios, yo no quería escuchar la voz del Señor. Aleluya. Y yo anhelaba que Dios me diera una palabra de restauración, una palabra de levantamiento, una palabra de cambio, de restauración. Y fue tan fuerte para mí y triste a la vez, porque no tuve un papá que pudiera decir que a veces el niño necesita el abrazo de un padre, una mamá, un papá que pudiera decirle te amo, cómo te fue en el colegio, cómo tú estás. Yo no tenía eso, yo lo que tenía era menosprecio, maltrato, tú no sirves, tú no eres nadie, tú no eres nadie. Y eso fue tan fuerte para mí que yo a veces decía, por Dios mío, tan terrible. Pero Dios ha sido bueno y hoy en día puedo testificar de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios maravilloso, y hoy puedo predicarle a esos jóvenes que están en el homosexualismo que hay solución a sus problemas, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que liberta al ser humano, aleluya, que Dios es real, que Dios es poderoso, amén, que Cristo cambia, gloria al nombre de Cristo. Así como Dios ha cambiado mi vida, puede cambiar la vida de muchos. Amén. Pero fue fuerte, fue tan fuerte que en ocasiones llegó un tiempo donde yo quería quitarme la vida, y cuando intento quitarme la vida, en aquel momento ya no aguantaba más, ya no tenía más fuerza. Yo anhelaba que alguien pudiera darme una palabra de aliento. Al ser tan maltratado, tan herido, necesitaba que alguien pudiera decirme te amo, tú eres importante. Y lo que recibiera menosprecio, me hice implantes de seno, me hice cuerpo de mujer, cintura, cadera, curva, y era tan fuerte para mí el menosprecio, cómo me trataban las personas. Pero yo quería ser libre, yo quería que Dios me restaurara, pero la gente me decía, Dios no se va a acordar de ti, Dios no va a perder su tiempo en cosas como tú. Pero yo anhelaba que alguien me ayudara, yo anhelaba que alguien me diera una palabra. Y llegó un tiempo, en el 2004, que yo anhelaba ser restaurado.
Y yo un día le dije al Señor que me cambiara. Yo le dije a Dios que me cambiara. Y ahí es cuando viene la convicción de Cristo, cuando Cristo llega a mi vida. Cuando Cristo me transforma, cuando llega Jesucristo, cuando Dios viene como el llamado de parte de Dios, cuando llega el llamado de parte de Cristo, cuando yo entiendo que hay un llamado, pero yo tenía temor de entrar a la iglesia porque tenía miedo de que me maltrataran, miedo de que me pudieran golpear, porque fui golpeado en el mundo. Entonces cuando vengo a la iglesia tengo miedo de ser también golpeado aquí adentro. Y fue tan fuerte, y yo le decía al Señor que yo quería cambiar, que me ayudara, que yo solo no podía. Yo quería salir, pero no podía solo. Y fue tan fuerte. Gloria al nombre del Señor, tan fuerte para mí. Fue tan duro para mí el proceso. Fue tan fuerte para mí el entrar a una iglesia, adaptarme a una nueva vida que no era la vida que yo vivía. Porque toda mi vida, desde 11 años, yo vestía de mujer. Entonces cuando vengo a Cristo tengo que vestirme de hombre. Era fuerte para mí, era un proceso que yo no estaba adaptado a ese proceso. Yo quería ser libre, yo quería que Dios me cambiara, que Dios me transformara. Y en el momento cuando estoy ahí, le digo a Dios que me cambie, que yo quiero cambiar. Bueno, Julio, cuéntame esa parte, esa época que tú dijiste que abusaron de ti de 5 a 11 años. ¿Tú crees que esa parte impactó tu vida? Amén. Fue muy fuerte para mí porque yo anhelaba tener una mamá que pudiera estar conmigo, un papá que pudiera estar conmigo, porque hay veces que el niño necesita del amor paternal, de un padre, tener un padre, una madre ahí con él. Y fue fuerte para mí porque me sentía maltratado, me sentía desprotegido, no tenía como una protección de que alguien pudiera estar ahí conmigo. Y yo quería cambiar, no quería ser así, yo no quería ser homosexual, yo quería ser diferente. Yo quería ser libre, yo quería que Dios me transformara, que Dios me cambiara, pero fue tan fuerte para mí ese proceso de mi niñez, porque tuve que, por ejemplo, criarme solo, sin mamá, sin papá, sin nadie que pudiera decirme te amo. Y fue muy fuerte esa situación para mí, porque yo quería ser un niño normal, quería ser un niño que tuviera una familia, porque tuviera una mamá, un papá, y así como veo muchos niños hoy en día que están sufriendo, que están pasando por esa situación, que no tienen a nadie, que no tienen una mamá, y a veces lo vemos en las calles. A veces cuando yo veo un niño en las calles, o veo un homosexual, me da mucha tristeza y mucho dolor, porque yo sé lo que pasar por ahí, yo pasé por ahí, y yo sé que se sufre, yo sé que es fuerte, y a veces uno quiere ser libre, pero no puede. ¿Por qué? Porque está atado por, dice la Biblia, y conoceréis la verdad te hace libre. Lo único que cambia al hombre se llama Jesucristo. Amén. Lo único que transforma al ser humano se llama Cristo. Entonces, al sentirme tan atado y tan impotente, sin poder salir de ahí, sin tener nadie que pudiera defenderme, nadie que pudiera socorrerme, me sentí tan herido y tan solo y tan triste en la tierra, que vinieron los pensamientos: quítate la vida, tú no eres nadie, tú no sirves, quién tú eres, tú no vales nada, tú no vales la pena. Y yo anhelaba ser libre, yo quería cambiar, y me sentí tan solo por no tener una mamá ni un papá que pudiera decirme te amo, no tener una mamá ni un papá que pudiera decirme te amo. Me sentía tan herido, tan solo, tan abatido. En momentos de ocasiones a veces yo me sentía triste cuando llegaban, pues tal vez el día del padre, cuando llegaba el día de la madre, que yo no podía ver a mi mamá. Yo veía a mis compañeros que iban a ver su mamá, yo no podía ir donde mi mamá porque no tenía una mamá ni un papá que pudiera decirme te amo. Y fue fuerte para mí esa situación, porque yo anhelaba ser libre, yo quería ser diferente a los demás jóvenes, a los demás niños envueltos en las drogas. Llegaba en momentos que me violaban entre 9 hombres, y yo me sentía tan triste y tan solo, tan herido, porque me sentía abusado, me sentía como que no podía defenderme, porque no tenía nadie que pudiera ayudarme. Y yo anhelaba ser diferente, yo anhelaba cambiar, yo anhelaba ser restaurado. ¿Por qué? Porque Cristo cambia, pero yo no tenía la solución, yo no conocía a Dios, yo no sabía quién era Dios. Yo sabía que escuché hablar de que había un Dios que cambiaba, pero no sabía que Él cambiaba, que Él era tan real. Amén. Y yo anhelaba cambiar, pero no podía porque no tenía quien me ayudara. Ahora, Julio, tengo una pregunta. Esta pregunta es especialmente para los jóvenes, porque ahora el homosexualismo, el lesbianismo está penetrando mucho en los jóvenes. Yo quiero hacerte esta pregunta porque a veces yo escucho a los jóvenes decir: yo nací así, yo nací homosexual, yo nací lesbiana.
Ahora tú, sabiendo que Cristo te hizo libre, te liberó de ese proceso, ¿tú no crees en eso, que uno nace así? Porque Dios creó el hombre y la mujer, ¿sí o no? Amén. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando el hombre se propone ser restaurado, cambiar, para Dios nada es imposible. Amén. Todo es posible para Dios, y más cuando el hombre se propone cambiar. Cristo es el único que puede cambiar al hombre. Ni centro de rehabilitación, ni hogares crea, ninguna de esas cosas van a cambiar al ser humano. Solamente la sangre del Cordero inmolado, solamente Amén. la sangre de Cristo es que puede cambiar al hombre. El hombre sin Cristo no puede cambiar, el hombre sin Cristo no puede ser restaurado. Solamente Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma. Y yo le aconsejo, gloria a Dios, al que no ha buscado a Dios, busca a Cristo, que hay solución a tus problemas. Cristo cambia, Cristo liberta. Nada es difícil para Dios. Dios me cambió. Yo tenía implantes de seno, tenía cintura, caderas curvas. Y yo, hoy en día, Dios me ha restaurado y me ha devuelto, gloria a Dios, el hombre que Dios creó, porque varón y hembra lo creó Dios. Y antes yo me creía que era una mujer, que mis implantes de seno, cuerpo de mujer, toda una mujer, y por ahí está la evidencia, las fotos. Y hoy en día Dios cambiarme, darme mi diseño original, porque dice la Biblia que varón y hembra lo creó Dios. Dios vino a establecer el diseño original, aunque Satanás ha querido cambiar el diseño de Dios por un diseño incorrecto, pero Amén. Dios es real, Dios es maravilloso y nada es difícil para Dios. Amén. Ahora, Julio, tú dices que tenías implantes también en los Sí, senos. yo me hice implantes de seno, me hice cintura, me hice cadera, me hice curva. Toda una mujer, me llamaba Nicole. Ok. Nicole bailaba en nightclub, bailaba en tubo, todas esas cosas. Pero Cristo cambió mi vida y me siento feliz por la Amén. transformación de Jesucristo. Amén, aleluya. Dios es tremendo, ¿no es verdad, Julio? Amén. Y por eso, con este testimonio, queremos impactar. Con este programa Tiempo de Adoración, nuestra intención es llegar a las casas, llegar a los corazones, que Dios pueda hacer su trabajo en los corazones. Y yo estoy segura que a través de tu testimonio, Dios va a cambiar y transformar muchas vidas, porque Amén. tú eres un hijo de Dios. Amén. Y tú eres amado por Dios. Y Dios te ama. Y porque Él a ti te ama, Él te va a llevar a lugares donde tú nunca has pensado. Amén. 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 Y aparte de eso, entonces, pero tú dijiste también que tú atracabas, pero eso era parte de la vida de la Sí, prostitución. Fue tan fuerte para mí porque llegó un momento cuando me involucro en la droga, cuando estoy involucrado en la droga, al no tener un trabajo donde sustentarme. Bueno, televidentes, como ya hemos oído la vida de Julio, ahora esa fue la primera parte, pero vamos a tener también una segunda parte donde Julio nos va a contar su encuentro con Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No es verdad, Julio? Amén, amén, amén. No, y Dios lo vas a hacer. Amén. Dios es bueno. Y vamos a tener tu segunda parte, ¿o no? Amén, amén, amén. Amén. Y todo esto para glorificar el nombre del Señor en tu programa Tiempo de Adoración. Tiempo de adoración. Pudimos disfrutar de esa primera parte de esa entrevista muy especial que pudimos compartir con Julio César Santana, una persona que a pesar de todas las cosas que le pasó en su niñez, cuánto no somos lo que también nos pasa en esas situaciones, pero al fin logramos conseguir el nuevo amor. Amén, porque Dios ha llegado a su vida y el Señor lo tocó. Qué inmenso es el gran amor de Dios, y mira cómo Dios ha transformado la vida de este joven que después de tantos años en la calle, prostituyéndose en forma sin igual, mira cómo cuando Dios llegó, Jesús llegó a su corazón, Él ha cambiado su vida. Porque su vida es cambiada, la tuya también. No olvides que Dios está en cada esquina. Dios está contigo. Jamás te abandonará. Siempre estará acompañado. Eres tú que a veces te alejas de Él. Por eso, hoy vamos a compartir bien. Dentro de un rato seguiremos con la segunda parte maravillosa de este gran testimonio. Y nosotros le estaremos comentando a todos ustedes. Porque Dios está siempre con nosotros. A continuación vamos a disfrutar de una linda alabanza. Amén. Vamos a disfrutar de esta alabanza del Señor, el tremendo adorador César.
mi camino, quiero parecerme más a ti. No me dejes solo, quédate a mi lado, no quiero mirar jamás atrás y volar. Es el que siempre me cuida, por eso en mi vida yo proclamaré que tú eres siempre mi Dios fiel y volar, y volar, a tu lado es donde quiero estar y volar. Es mi meta, quiero llegar. No dejaré de agradecer tu perdón. Siempre cantar.